Seguimos estudiando nuestra carta de Mateo y vamos a ver todo el capítulo 2. Vamos a tratar de que toda esta carta podamos ir viendo capítulo a capítulo, pero sin dejar detalles de lado. Así que, por ende, hoy nos toca todo el capítulo 2, que vamos a leerlo completo y después vamos a ir sacando la idea principal de ellos. Entonces, Mateo 2, versículo 1 al 23, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos como iglesia que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos que una vez más uses toda tu palabra, toda tu verdad para transformar nuestros corazones. Ayúdanos a escucharte en ella y ayúdanos a que esto transforme nuestras vidas y que lo podamos poner por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. Cuando comenzamos a ver estos versículos, podemos empezar a notar que van apareciendo protagonistas en esta historia. Y los primeros que aparecen en el versículo 1 son los magos. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y poco podemos decir de ellos porque realmente no se sabe quiénes son, a qué realmente se refería con magos, o en algunas versiones los llama sabios. Podemos decir probablemente que estos magos, estos sabios, se referían a personas capacitadas en astronomía o astrología y que por ello estudiaban las estrellas, y que esto nos da algún indicio de por qué vieron la estrella del Señor y fueron a buscarlo. Pero no podemos asegurarlo, son teorías que podemos presentar, pero no sabemos quiénes son, ni de dónde exactamente venían, ni a qué se referían estas personas. Solamente entendemos que venían del oriente, probablemente de Persia o Babilonia, y después de este largo viaje se presentaban ante Herodes. Entonces, lo que podemos sí decir que probablemente no eran 3 reyes magos. Esto se dedujo en algún momento porque pensaban que cada uno de los regalos representaba a un rey: oro, incienso y mirra, 3 reyes. Pero no podemos dar certeza a esto. Seguramente hubieran sido más o menos 12 personas aproximadamente. Al realizar viajes tan largos, no era probable que solamente se destinaran 3 personas para un viaje y una distancia tan prolongada. Por eso creemos que eran más de 3. No podemos decir que eran 3, no podemos decir que eran Melchor, Gaspar y el negro Baltasar. Exactamente, todo esto son mitos que se han creado a través de estas personas, de estos reyes, de estos magos, y como decía mi abuela, tampoco podemos decir que se confundieron en el camino y quedaron congelados en la luna. No sé si a usted le mintieron así, a mí me lo decían y quedaba mirando yo la luna porque ella me decía que se podía ver la silueta de los 3 reyes magos. No lo intenten, no lo va a ver, yo nunca lo pude ver. Y tampoco... Bueno, estos padres, díganle algún día a sus hijos y enséñenle y explíquenle por qué el 6 de enero no. Usted quítele la inocencia. Así que, teniendo evidencia de esto, podemos decir, entonces, probablemente eran muchas personas. No creemos que sean 3 por 3 regalos, sino eran más por aquello que llevaban, porque venían con seguramente camellos, valijas y todo lo que representaba un viaje tan largo. Entonces, ¿qué podemos decir de la estrella que ellos estaban siguiendo? Y nuevamente, hay muchas teorías. Algunos dicen que eran como una conjunción de planetas, donde se podía ver Júpiter y Saturno, entonces había un brillo en el cielo extra. Recuerden, se creía que eran astrónomos o astrólogos, entonces puede ser. Otros decían que probablemente era una estrella fugaz que lo estaba guiando, y otros simplemente decían que era un ángel del Señor con el resplandor del Señor, y este los estaba guiando. Nuevamente, no sabemos a qué se refiere, pero algo sí podemos asegurar: esto que estaba pasando era algo sobrenatural. El Señor estaba haciendo algo que dejaba ver sin dudas y con certeza a estos magos, a estos sabios, que el Rey de Israel había nacido, y eso le estaba indicando dónde era. Ellos emprendieron el viaje
Y cuando llegan a Jerusalén, al parecer esta luz, estrella, lo que sea, desaparece. Entonces paran y se acercan a Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Claramente nos dejan ver que algo había pasado con esa estrella que no se veía más. Entonces empezaron a acudir al pueblo de Jerusalén y Herodes llama a los sabios, llama a los sacerdotes para preguntarle dónde era que había de nacer este niño. Y fíjense, ¿por qué podemos decir que sí era algo sobrenatural? ¿Y por qué podemos llegar a pensar que era una obra del Señor gloriosa que se estaba llevando a cabo? Si vemos en el paralelo de Lucas a esto, Lucas 2, versículo 8 y 9 nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, presta atención, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Ven? Un resplandor. Probablemente estos sabios habían visto este resplandor de la gloria del Señor, indicando dónde había nacido el rey de los judíos. Y dicen que estos dos pastores, tuvieron temor, pero después fueron buenas nuevas de gran gozo. Y fíjense, ahora vamos al versículo 9 y 10 de nuestro capítulo, que dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, los magos. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Nuevamente aparece la estrella, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No conozco alguna estrella que baje en una casa, ni estrella fugaz, ni conjunción de planetas que haga esto. Y fíjense, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Igual que en Lucas, estos pastores temieron, pero después tuvieron grande gozo. Estas personas, estos magos, vieron las estrellas y tuvieron grande gozo. Entonces probablemente podemos deducir que era un ángel con la gloria del Señor que lo estaba guiando hasta el preciso lugar donde estaba el niño Jesús. Pero a diferencia de los pastores, dice que los pastores llegaron al pesebre donde había nacido Jesús y estaba envuelto en pañales. Pero estos magos llegaron a la casa donde estaba María, Jesús y José. Ya había pasado tiempo desde su nacimiento. Ya Jesús no era el bebé, ya no estaban en el pesebre, sino en una casa. Así que podemos ver que había pasado un tiempo, había transcurrido probablemente un año, probablemente meses, y ellos llegaron donde el Señor, tiempo después de estos pastores. Por eso podemos decir que fue esta luz que los alertó cuando nació Jesús y ellos emprendieron el viaje. Y por ello llegaron tiempo después. Así que después de hablar de los magos, de las estrellas, podemos ver que aparecen un segundo personaje, Herodes. Y este hombre era un rey completamente perverso, malvado, realmente una mala persona. Su propio hijo decía, y esta frase se la atribuye a él: es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Porque sabían que a veces tenía más contemplación con lo que comía el cerdo
que tener por prioridad la vida de su hijo mismo. Este hombre, al correr del tiempo, asesinó a varios de sus hijos, asesinó a su esposa y asesinó claramente a muchas personas. Entonces podemos ver que este hombre realmente era malvado, perverso. Es más, cuenta la historia que cuando se aproximaba su muerte, Herodes manda capturar a todas las personas importantes y más queridas de aquel pueblo, de aquella zona, con la orden de que cuando Herodes falleciera, lo ejecuten a todos para que en el pueblo haya una actitud de lamentación y que esto pareciera que lo estaban haciendo por él. Esta era la perversidad de este rey. Tanto era así que cuando dice que el rey se turbó toda Jerusalén con él, porque sabían que si el rey estaba mal, todos iban a sufrir la consecuencia y la maldad de este depravado rey. Todos sabían que malas noticias para el rey eran malas noticias para todo el pueblo. Y claro que sí, y realmente sucedió. Así que dice que cuando habla de que se turbó, está hablando que empezó a temblar, entró en completo pánico. ¿Por qué? Porque podemos entender que el rey Herodes no era judío. Él venía del pueblo de la nación edomita y por contactos con el imperio romano llegó al trono de Israel, el cual solamente pertenecía a los descendientes del linaje de David. Por eso comenzamos viendo y estudiando la descendencia de Jesús que llegaba hasta David. Este hombre no lo cumplía, entonces sus contactos con los romanos lo llevó al trono. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día, pura coincidencia. Y este hombre, al saber que llegaba un verdadero heredero del trono, entró en pánico. Él no quería perder su bien más preciado, el trono, el poder. Él quería perpetuarse allí. Él estaba muy cómodo, pero a él no le pertenecía ese lugar. Un rey había nacido y este era el rey de los judíos. Y este es el argumento de Mateo en este segundo capítulo. En el primero nos dice, viene el rey. María queda embarazada milagrosamente. Él es el rey de los judíos. Él es Jehová. Él es el Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora nos dice, ya está aquí. Ha nacido el rey. Están dando argumentos, magos, pastores, personas que lo están viendo, que el rey nos ha nacido. Ya era un hecho, ya era una realidad. Y este rey perturbado entra en un temor que solo él y todo el pueblo luego iba a llevar a tener pena y angustia. Después entran los terceros protagonistas en esta historia. Dice que Herodes convocó a los sacerdotes, a los escribas del pueblo y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque escrito está por el profeta. ¿Recuerdan? Mateo todo el tiempo hace alusión a las profecías para demostrar que en Cristo se cumplían todas y cada una de ellas. Aquí comienza, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Empieza a mencionar nuevamente el Antiguo Testamento para seguir dando argumento de la veracidad de este rey que había nacido. Así que esto que estaban profetizando, esto que estaban anunciando, ellos lo sabían muy bien, estos principales sacerdotes, estos escribas, y ellos le indican que era Belén. Herodes empieza a tramar
este plan macabro de asesinar a este niño, a este bebé. Él sabía de esto, que podía quitarle su lugar, así que sin importar quién, qué o cómo, él no iba a permitir que le quiten el trono. Él estaba dispuesto a asesinar a este niño para que nada se interponga entre él y su hermoso cargo del trono. Entonces empieza a indagar. Llama a los sacerdotes, llama a los escribas y después dice, en secreto llama a los magos para seguir indagando sobre la aparición de la estrella. Y al parecer estos magos no le dieron mucha información, entonces él les manda a buscar más detalles, a ver quién era este niño y cuando tengan más información vuelvan a él para decirle dónde estaba. ¿Por qué? Yo quiero adorarle, decía, mintiendo este rey. Tratando de llevar a cabo su plan y que ellos no se den cuenta de la maldad de este rey. Así que los manda a Belén, estos magos se van hasta el niño, aparece nuevamente la estrella, llegan hasta la casa. Pero hasta este momento, aquellos escribas, los sacerdotes y Herodes, nadie manda compañía con estos hombres. Ellos le dijeron sí, el Cristo iba a nacer en Belén, pero no hacen nada. Herodes dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Pero no hace nada. Solamente estos magos que venían viajando desde el oriente fueron hasta Belén. Nadie más fue con ellos. ¿No podían acaso corroborar? El pueblo judío estaba sustentada sobre esta promesa, el Cristo, el Rey que iba a nacer, aquel que los iba a librar. Y nadie se preocupó por ir a verlo. Es un detalle que realmente no debemos dejar de pasar por alto. Ellos, los escribas y los fariseos y Herodes, tenían la información, pero no fueron. El pueblo de Jerusalén, al turbarse con Herodes, tampoco fue. Todos quedaron quietos en sus lugares esperando a ver qué pasaba con estos magos que fueron a investigar. Luego dice que cuando llegan los magos, llegan a la casa de este niño, está con María y ellos se postran y lo adoran. Estos hombres habían entendido a quién estaban buscando. Todos los otros no. Estos hombres que vinieron de tan lejos, aquellos que probablemente ni siquiera pertenecían al pueblo judío, llegaron, se postraron y adoraron al rey. Y luego entregan sus regalos. Oro como regalo digno de un rey, incienso mostrando el oficio de sumo sacerdote que Cristo iba a cumplir, y mirra, el aceite que se usaba para embalsamar los cuerpos, como Mateo dándonos un guiño de lo que estaba por suceder con este hombre. Y aún lo que empieza a parecer impresionante va tomando más connotación, va teniendo más detalle para ser aún más impresionante. Los detalles del Señor en su perfecta providencia son maravillosos. El Señor iba a pedir a José que vaya con María hacia Egipto porque lo iban a querer asesinar a este niño, y Él les provee de los recursos necesarios para emprender este viaje y vivir en Egipto. El Señor estaba en cada uno de los detalles de lo que estaba sucediendo.
El Señor no dejaba librado nada al azar. Su providencia se estaba cumpliendo punto a punto, profecía a profecía, promesa a promesa, y Él no iba a dejar de lado ni desamparar a su Hijo, ni menos aquellos que estaban llevando a cabo su voluntad. Probablemente María, José no eran una familia muy rica, de muchos ostentos, entonces el Señor estaba supliendo a esta familia para que lo próximo que le iba a decir en sueño por un ángel a José que se vaya a Egipto, ellos lo puedan hacer. ¿Cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no tener certeza y gozo en este Dios que tiene cuidado de cada detalle en nuestras vidas, en su providencia y en su voluntad? Él nos dice a nosotros que tiene contado cada uno de nuestros pelos, que no nos va a pasar necesidad, que no va a dejar que nada malo nos suceda si no es por su voluntad, que todo lo que pase va a ser para nuestro bien. Ese es el mismo Dios que está llevando a cabo detalle a detalle toda la historia, su decreto, su providencia y su voluntad. Y nosotros somos partícipes de esta bendición, de este Dios maravilloso, glorioso, misericordioso, de gracia. Él nos acompañará. Dios con nosotros, Emmanuel. Él ha venido a esta tierra para estar con nosotros, para restaurarnos, para declararnos justos. Él es un Dios maravilloso. Por eso, Él también puede decirnos en su palabra, no temas ni desmayes, porque es Él el que nos provee. Nosotros debemos estar con gozo, con confianza de que todo está sucediendo perfectamente como el Señor dijo que iba a suceder. El Señor es el que nos guía. El Señor estaba guiando a María, a José, a los magos y todo para que se cumpliese como el profeta había dicho. Luego podemos ver los versículos 12 al 14, donde por revelación de sueños le dice a los magos, no vuelvan a Herodes, le dice a José, vete con Jesús, con su madre María, a Egipto y permanece allá. Y fíjense cómo termina el versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y aquí está la advertencia que habíamos tenido antes de que Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó. Estaba empezando a cumplirse. Herodes, en el versículo 16, se da cuenta que los magos lo habían burlado. Entonces manda matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Todos los niños fueron muertos. Esto era por el cual Jerusalén se había perturbado, porque vieron que él se turbó. Esta maldad era conocida en este rey, por eso todos temían lo que podía llegar a pasar y pasó. ¿Pero por qué? ¿Porque este rey era muy malvado? ¿Porque este rey tenía poder en su trono? No, para que se cumpliese lo que la profecía decía. Todo estaba dando la gloria al rey que había nacido. Todo. Este acto tan perverso como podemos ver, la muerte y el asesinato de niños realmente era atroz y este hombre pagó por ello. Pero esto, ni aún esto, se le había escapado al Señor. Esta era su providencia, su perfecta voluntad, para que se cumpliese como Él había dicho antes. Y ahora, nuevamente, podemos ver a Mateo dándonos otro guiño
y mostrándonos en Jesús, en este niño, a Moisés. Moisés, cuando el faraón había mandado asesinar a los niños, fue salvado y fue llevado a Egipto para que la hija de faraón lo críe. Y luego de Egipto es llamado. Jesús, cuando estaban matando a los niños, es llevado a Egipto. Entonces podemos ver que Moisés era un tipo de Jesús, como se conoce en la teología. Después de ahí, Dios llama a Moisés, empieza su ministerio. Después de ahí, Dios vuelve a llamar a José para que vuelva a la tierra de Israel. Y no solo esto, Moisés es figura de Cristo en su función de dador de la ley, como mediador entre Dios y el pueblo, como profeta que declaró toda la voluntad de Dios, y como Jesucristo es perfeccionado en la obra que Moisés había iniciado, pero que él era el cumplimiento perfecto. Y luego podemos terminar viendo nuestro capítulo, versículo 15, que dice: el Señor por medio del profeta cuando dijo. Otra promesa que rescata del Antiguo Testamento, versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Otra alusión a las profecías, versículo 23. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Mateo seguía conectando y mostrando la perfecta unión de Jesús con todos aquellos que habían dicho que este era el rey de los judíos, el que venía a libertar a su pueblo, el que le venía a quitar la opresión de la esclavitud que estaban sufriendo, pero ahora a raíz del pecado. Moisés los libró de la esclavitud en Egipto. Cristo venía a librarnos de la esclavitud del pecado, la obra perfecta. Así que hasta aquí podemos tener una idea general de todo lo que trata este capítulo, los detalles que podemos encontrar en él. Y como decíamos en el capítulo anterior, Mateo presentaba a este futuro rey. Ahora ya lo confirma. Ahora está mostrando argumentos, está mostrando hechos que ya está con nosotros. Un niño nos es nacido. Así que el Señor confirmaba sus promesas. Este relato nos da a ver en la vida de Jesucristo que era Él el que se hablaba a lo largo de la historia, a lo largo de las promesas y a lo largo de todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Era Él. Pero, como hemos mencionado, había 3 protagonistas. Y aquí nos podemos poner nosotros. Aquí podemos ver el mensaje que el Señor quiere darnos. Podemos hablar de Herodes como aquellas personas que se llenan de odio al escuchar de Jesucristo como Rey de los judíos. Aquellas personas que no quieren perder lo bueno que ellos tienen. Aquellas personas que confían en sus bienes materiales, que confían en sus deseos, que confían en aquello que han logrado. Al hablar de Jesucristo, ellos van a sentir odio por esta persona, odio por este rey, porque este rey les va a arrebatar lo que ellos creen que es bueno para mostrarle lo que realmente es bueno, la vida eterna. Pero estas personas no quieren saber nada con él y si es posible quisieran destruir a Dios mismo.
Luego podemos ver los segundos protagonistas, los principales sacerdotes y escribas. Estos tienen atención en Dios, en su camino, pero no la aceptan ni la obedecen. Estos conocen lo que se dice del Señor, sirven de labios, pero no aceptan al Señor como Rey de sus vidas. Y claramente estos, al igual que aquellos como Herodes, están en el mismo grupo, nada más que a diferencia ocultan sus sentimientos de odio hacia el rey. Aquel que amerita que dejemos de lado muchas cosas. Aquel que nos pide que dejemos de confiar en las cosas de este mundo, en lo que hemos ganado, en lo que podemos lograr para poner nuestra confianza en este nuevo Rey. Y que así nos postremos y lo adoremos. Y luego, los tercer protagonistas, los magos, los sabios, estos que habían venido del oriente, aceptan el llamado del Señor a través de la estrella y acuden a Él. Ellos pueden ver, probablemente al inicio tenían muy poca luz de este rey, estaba un poco confuso el camino, pero saben y tratan que esa luz es el Señor. A Él van a creer, a Él van a obedecer y a Él van a adorar. Aquellos que han entendido quién es el Cristo, quién es este niño que nos ha nacido, ellos aceptan, creen, obedecen y adoran a Cristo. No huyen de su llamado, dejan de lado su tierra, dejan de lado sus posesiones y es más, ponen a los pies de Cristo aquellas posesiones para que Él lleve a cabo su voluntad. Todo está rendido a los pies de Cristo. Pero si somos nosotros estos terceros, aquellos que hemos escuchado el llamado del Señor, por eso estamos así, tenemos una noticia maravillosa. No solo su evangelio que nos has dado, sino que aquellos que escuchamos al Señor, hemos visto su gloria, podemos experimentar gozo y paz. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Primera de Pedro 1:8: ¿a quién amáis sin haberle visto, en quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El mismo gozo que habían sentido estos reyes, el mismo gozo que habían sentido estos pastores al ver que el rey había nacido, es el mismo gozo que el Señor nos está hablando y dando a nosotros en Cristo. Aquellos que están perdidos en el mundo, sin esperanza, sin certeza, Él nos da gozo. No está en las riquezas, no está en el poder, no está en el trono, está en Cristo. Solo Él nos puede dar el gozo que anhelamos. Solo Él nos puede dar la esperanza y la certeza que anhelamos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. También nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos,
¿Qué pasará con el país? ¿Quién será el nuevo presidente? ¿La inflación seguirá? ¿Me alcanzará para llegar a fin de mes? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en el Rey que ha nacido. Nuestra esperanza está en Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a darnos gozo, Él vino a darnos paz, no como la da este mundo, sino aún mayores, perfecta. Y fíjense, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La única forma, la única manera de tener gozo, paz, es yendo a Cristo. La única manera que la Biblia nos muestra es postrándonos y adorándonos a aquel que es el Rey, dejando y despojándonos de todo lo que nos pueda apartar de su llamado, de poder verlo quién realmente es y adorarlo, postrado, adorarlo. Y esto nos dará un gozo y una paz como no la da este mundo. A veces buscamos y nos esforzamos por tener más, por lograr más cosas, creyendo que esto nos va a satisfacer, que esto va a llenar ese huequito que hay en mí. Pero no es así. Solo Cristo, solo este Rey nos va a dar ese gozo, esa esperanza, esa paz que solo Él puede dar. Solo Él puede dar. Nadie más que Él. Si hemos escuchado el llamado de Cristo y nos hemos alejado un poco de Él, si hemos enfriado nuestra relación en Él, si hemos empezado a creer que mi solución está en otro lado, volvámonos hoy a Cristo. Postrémonos y adorémosle en toda oración y ruego. Él ha vencido al mundo. Él es el príncipe de paz. Amén.